Hola a todos. Esta noche vamos a sumergirnos en un rincón íntimo de la experiencia humana. Ese instante en el que abres los ojos por la mañana y lo primero que surge no es un saludo al mundo, sino un sonido grave, arrastrado, casi ancestral. Ay, puede que no sobrevivas al futuro de tus mañanas si cada día arranca con dolor en las rodillas o en la espalda, porque esa punzada, aparentemente pequeña, marca de manera silenciosa el ritmo de todo lo que viene después. Así que, antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle a me gusta al video y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas de lo que hago aquí. Y, de paso, cuéntame en los comentarios desde dónde me estás viendo y qué hora es en tu país, ya que siempre me gusta comprobar si alguien se prepara para dormir mientras otro está desayunando. Ahora, apaga las luces, quizá enciende un ventilador para un ruido suave, y comencemos juntos nuestro viaje de esta noche. Yo me imagino cada mañana como un pequeño renacimiento. Sin embargo, lo que debería ser un despertar ligero, muchas veces parece un combate. El cuerpo, rígido, tras las horas inmóvil, reacciona como un viejo engranaje que necesita litros de aceite. Y lo curioso es que esta sensación de cuerpo oxidado no distingue demasiado, aunque es más habitual en quienes han acumulado décadas. También puede presentarse en personas que apenas llevan algunos lustros de camino. La diferencia está en la frecuencia con la que el dolor aparece y en cómo decide instalarse en la vida, casi como un inquilino que nadie invitó. Hace poco acompañé esa primera etapa con observaciones de mis propios pacientes. Unos cuantos me decían: doctor, cuando doy mi primer paso, siento que alguien ha metido un cuchillo invisible en mi rodilla. Se me afloja todo el ánimo. Ahí me di cuenta de lo fundamental que es prestarle atención no solo al lugar donde duele, sino a las conexiones secretas del cuerpo entero. Esa es mi filosofía, de lo que llamo medicina de enlaces. No se trata de mirar solo el punto rojo en el mapa, sino de entender las carreteras que lo rodean. Un dato curioso, y aquí viene la primera de esas extravagancias que siempre me gusta compartir. En la antigua Roma, muchos creían que despertarse con dolor era un castigo por haber dormido boca arriba, mostrando al cielo demasiado del propio rostro. Era una especie de superstición doméstica. Y hoy, tantos siglos después, seguimos buscando explicaciones mágicas a molestias que, en realidad, tienen raíces mucho más mundanas y fisiológicas. Músculos tensos, articulaciones cargadas, hábitos poco amables con nuestro cuerpo. La sabiduría de la vejez nos recuerda algo esencial. El dolor, aunque desagradable, es también un mensajero. El anciano que me decía, con sorna: mi rodilla es mi meteorólogo. Cuando cruje, sé que lloverá. En realidad, estaba transmitiendo esa verdad. Escuchar las señales puede darnos ventaja sobre lo que está por venir. El obstáculo, claro, es que la vida moderna nos hace querer acallar de inmediato cualquier incomodidad, en lugar de descifrar su código. Y aquí surge un debate académico que siempre genera controversia. ¿Es el dolor crónico una enfermedad en sí misma o tan solo un síntoma prolongado?
Hay escuelas de pensamiento que sostienen que debe clasificarse como patología autónoma, porque altera el sistema nervioso y la química cerebral de modo persistente. Otros argumentan que no, que es únicamente la consecuencia de otra causa física aún sin resolver. ¿Y sabéis qué? Mientras ellos debaten, quienes sufren siguen buscando maneras de despertar sin gemidos. Permíteme contarte la historia de una mujer llamada Carmen, que representaba esa lucha matinal. Sus mañanas empezaban siempre con el temor de que sus rodillas no respondieran. Cuando la vi por primera vez, me recordaba a alguien que intenta levantarse de la cama, siendo rehén de su propio cuerpo. Le dije, tu dolor no es una condena, es una llamada de atención. Me miró, como si hubiera dicho una frase poco realista de calendario. Sin embargo, poco a poco, empezó a ver que esa invitación a atender a sus músculos y articulaciones podía devolverse en forma de alivio. Mientras describo esto, sonrío porque hay también momentos casi cómicos, como aquel señor que, al hablarme de su dolor lumbar, me confesó con seriedad digna de notario. Mire, doctor, mi espalda no se queja cuando duermo en mi colchón viejo, pero sí cuando paso la noche en el sofá, viendo fútbol. Así que supongo que es antideportivo. Yo le respondí que quizás su espalda simplemente odiaba los partidos aburridos. Al reírnos ambos, el dolor quedó, por unos segundos, en segundo plano, y esa risa también fue terapia. Lo que intento transmitir es que el viaje hacia una vida sin dependencias constantes de medicación o incluso de cirugías innecesarias empieza con gestos simples. No hay fórmulas milagrosas, pero hay estrategias concretas que he visto funcionar en cientos de casos. Liberar los músculos tensos, recobrar la movilidad de puntos olvidados y, sobre todo, creer en que los hábitos diarios pueden cambiar la historia del dolor. Una segunda curiosidad que quizá te sorprenda. Existe una minoría de personas que prácticamente no sienten dolor. Es un desorden genético que, aunque suene tentador, en realidad es peligrosísimo. Esas personas se queman, se fracturan o sufren lesiones sin darse cuenta, porque el cuerpo no les envía la señal de alarma. Así que, por extraño que resulte, sentir dolor nos rescata de situaciones que podrían ser fatales. En otras palabras, ese quejido matinal, aunque odioso, certifica que el cuerpo aún tiene la valentía de avisarnos. Esto me conecta con la paradoja central. Buscamos el silencio del dolor, pero necesitamos su susurro para no caminar a ciegas. La clave no es eliminarlo de raíz a cualquier precio, sino domesticarlo, moderarlo, transformarlo en un aliado educado. Y de allí surgió mi compromiso de compartir técnicas prácticas que devuelven control sin exigir recursos inalcanzables. Así que, a partir de ahora, os mostraré puntos ocultos del cuerpo que, con un gesto sencillo y diario, alteran la sinfonía del dolor. Hoy, abrimos el telón con el valor de reconocer dónde empieza la batalla. Al abrir los ojos, al dar el primer paso, porque si transformamos ese inicio, estamos reescribiendo todo el guión del día. Lo irónico es que nadie nos enseña de niños a tratar con cariño esas partes de nuestra musculatura. Solo cuando protestan, les hacemos caso. Y lo hacemos a disgusto.
Quizá la enseñanza más profunda sea empezar a escucharlas cuando aún están tranquilas. En lo personal, cada vez que comparto estas rutinas con alguien y me dicen semanas después, doctor, hoy me levanté y por primera vez no sonó ese lamento automático. Siento que he asistido al estreno de una nueva vida. Y eso, créeme, es más excitante que cualquier avance tecnológico que quepa en una pantalla brillante, porque recuperar la dignidad del propio cuerpo no tiene comparación. El primer secreto que quiero conducirte a descubrir está justo delante de ti. Aunque demasiadas veces pasa inadvertido, el muslo, en concreto, la zona anterior, ese territorio amplio que se extiende desde la rodilla hasta la cadera, puede parecer un trozo de carne sin mayor interés, un sencillo soporte para pantalones, pero te aseguro que encierran conexiones decisivas con tu espalda baja, tu pelvis y, por supuesto, tus rodillas. Y sin embargo, en el 90% de las consultas que he observado, los especialistas miran solamente el lugar del dolor evidente. Si duele la rodilla, se centran en la rodilla. Si duele la espalda, miran la espalda. Curioso error. Como si intentáramos arreglar una grieta en la pared sin revisar los cimientos. Te describo la escena de una de mis pacientes, María, de más de 70 años. Llegó lamentándose de que cada mañana sentía como si alguien le sujetase la cintura con un hierro candente. Los tratamientos habían pasado en fila: analgésicos, infiltraciones, incluso sugirieron cirugía. Cuando le expliqué que su dolor podía manar de un lugar tan cotidiano como la rigidez de sus cuádriceps, me miró como quien escucha a un mago poco convincente, pero aceptó probar un simple masaje cada noche en esa zona olvidada del muslo. Y en cuestión de semanas, sus pasos dejaron de estar marcados por el dolor. Aquí aparece la sabiduría de los ancianos de los pueblos rurales. La pierna no duele porque te haces viejo. Te haces viejo porque la pierna deja de moverse, decía un labrador al que conocí. Las frases sencillas condensan verdades profundas. Es la falta de uso, el estancamiento del músculo, lo que multiplica los sufrimientos. ¿Sabías un dato extraño? Existe un registro en manuscritos medievales que recomendaba a guerreros masajear sus muslos con aceite hervido en hierbas para resistir más tiempo de pie durante batallas. No garantizaba la victoria, pero sí que no se quedaran sentados prematuramente por calambres. Puede parecer un detalle curioso, casi ridículo, pero indica que la intuición de observar el muslo como soporte clave ya estaba allí, en culturas muy antiguas. Aquí aparece un debate académico interesante. ¿Hasta qué punto los masajes manuales pueden considerarse una terapia principal frente a ser un simple complemento? Los defensores dicen que, basados en la fisiología, estos movimientos mejoran la vascularización y suelten adhesiones, lo que tiene impacto clínico real. Los críticos replican que los estudios carecen de suficiente doble ciego, argumentando que gran parte de la mejoría es efecto placebo. Y yo siempre comento, pues bendito placebo, si la persona se levanta sin dolor y recupera movilidad. No se trata de competir en prestigio médico, sino en devolver calidad de vida.
La técnica que propongo no tiene dramatismo. Imagínate sentado en un sillón, televisión, encendida en un documental aburrido. Por ejemplo, la historia de los tornillos en el Renacimiento. Y ahí aprovechas para dedicar unos minutos con ambas manos en tu muslo. Se trata de agarrar, presionar suavemente, deslizar desde la rodilla hacia la ingle, como si amasaras un trozo de pan tiernísimo que no quieres estropear. Nada de fuerza bruta. El músculo recibe mejor el trato delicado que la embestida. No olvido otro chiste ligero. Un hombre me confesó que, al comenzar estos masajes, su perro se abalanzaba intentando copiarle, colocando la pata sobre su muslo, como si también colaborase en la terapia. No hay evidencia científica de que la asistencia canina multiplique efectos, pero las risas generadas cuentan como efecto secundario positivo. Visto con lente científica, ¿qué ocurre realmente cuando acaricias y presionas el cuádriceps? De entrada, liberas la tensión que tira de la pelvis hacia adelante. Eso corrige la inclinación excesiva de la cadera, que a su vez estaba cargando la zona lumbar. En paralelo, la rodilla se beneficia porque el músculo ya no oprime el menisco como un cepo. Así, con un gesto tan simple noche tras noche, corres una carrera humana contra la rigidez, cambiando la biomecánica que te hacía padecer. Me gusta recordar que la constancia en pequeños gestos suele vencer a la grandeza de intervenciones aisladas. Hablo de minutos diarios, no de horas. Uno cree que necesita disciplina espartana, cuando en realidad basta con hábito suave. La vida misma nos enseña que lo breve y continuo desgasta incluso la piedra. Otro dato curioso. Hay estudios de biomecánica que muestran que las tensiones del muslo pueden provocar que al andar no solo crujan las rodillas, sino que hasta los movimientos de los brazos cambien ligeramente, porque el cuerpo completo busca compensación. Somos una orquesta rara. Si un violín se desafina, hasta el contrabajo al fondo suena extraño. Y frente a quienes siguen dudando de mejoras tan rápidas, me gusta darles un ejemplo bastante gráfico. Los corredores profesionales, cuando tienen sobrecarga en el muslo, sienten que su rendimiento deportivo se hunde. 2 sesiones de liberación manual y ¡voilá! Vuelven a correr como si nada. Si eso ocurre en atletas, ¿por qué no habría de notarse aún más en personas que llevan años arrastrando dolores cotidianos? La historia de otra paciente, Susana, sirve de inspiración. Tras 15 años de inyecciones y reposo, un simple ritual diario de este masaje le permitió jugar hasta las canicas con su nieto en el suelo. Entre lágrimas decía, no es que haya desaparecido 20 años de repente, pero sí he recuperado la chispa. Y esa chispa vale más que cualquier prescripción. Termino esta sección con esa dosis de pequeña ironía que me gusta. Puede que tu muslo haya servido hasta ahora solamente como banco improvisado para el gato o soporte para la bandeja de palomitas. Ha llegado el momento de reconocerlo como el auténtico guardián silencioso de tu espalda y tus rodillas. Trátalo con respeto cada noche, y él sabrá devolverte mañanas con menos lamento. El segundo punto secreto que transforma la manera en que sentimos nuestro cuerpo está, literalmente, bajo nuestros pies. La planta, ese mapa lleno de relieves y terminaciones nerviosas que solemos castigar con zapatos demasiado estrechos
o con el olvido más absoluto. Lo divertido es que, cada vez que lo menciono, la gente reacciona entre la incredulidad y la sonrisa. ¿De verdad quiere usted, doctor, que dé masajes a mis pies? ¿Esos que hasta yo mismo evito mirar demasiado? Pues sí. Ahí abajo se esconde un sistema complejo, a la altura de un teclado, plagado de teclas diminutas que repercuten en todo el organismo. Te contaré la historia de Antonio, un hombre de 70 años que durante una década arrastraba un bastón para caminar pocos metros. Me confesó que jamás se había parado a pensar en sus pies, salvo para cortarse las uñas o lamentarse de los callos. Cuando le propuse que se dedicase 5 minutos antes de dormir a presionar suavemente la planta del pie con los pulgares, me dijo con ironía: «Es broma. Si con eso me curo, le juro que le invito a un café de por vida». 2 semanas después, volvió sin bastón y con una caja de cápsulas de café para su máquina. No fue magia, fue fisiología pura. La estimulación de la planta liberó tensiones que afectaban a sus rodillas y promovieron una mejor circulación desde el tobillo hasta las caderas. La sabiduría de la vejez nos enseña también aquí. Muchos ancianos rurales mantienen el hábito casi ritual de remojar los pies en agua caliente con hierbas antes de dormir. Ellos dicen que así descansan las penas del día. Y, en parte, tienen razón. El agua caliente y la fricción suave activan la circulación y apaciguan el sistema nervioso. El ritual doméstico esconde un conocimiento empírico más valioso de lo que creemos. Entre las rarezas que suelo contar para animar a quienes se resisten, está la costumbre japonesa de regalar calcetines con pequeños relieves internos, como diminutas piedras de río cosidas en el tejido. El propósito: masajear la planta con cada paso. Algunos turistas los odian porque dicen que caminan como sobre canicas, pero lo cierto es que ese tipo de estímulo trabaja zonas reflejas del pie mientras hacemos la vida cotidiana. Hay, sin embargo, un debate interesante en el ámbito académico. ¿Qué parte de la eficacia del masaje en la planta del pie responde a un reflejo real de conexión orgánica? ¿Y qué parte es puro efecto neurológico de relajación? Los defensores de la reflexología aseguran que cada punto corresponde con un órgano concreto. Los escépticos replican que no hay mapas anatómicos directos que lo confirmen. Mi postura práctica es esta: sea por reflejo exacto o por efecto general sobre terminaciones nerviosas, el alivio llegaba a mis pacientes. Y, mientras te levantas de la cama más ligero, las etiquetas científicas importan un poco menos. La técnica es simple. Te sientas cómodo, colocas un pie sobre la rodilla contraria, apoyas la planta en la palma de tu mano y con el pulgar trazas círculos lentos en la parte central, justo en el arco. Es la zona que mejor responde, porque desde allí viajan señales hacia la columna y la pelvis. La clave es la suavidad. La idea no es dejar marcas, ni cosquillas excesivas, sino presionar hasta notar una especie de contacto agradable, como si le recordases al pie que sigue siendo parte importante de ti. Un paciente con sentido del humor me contaba: desde que masajeo mis plantas, sueño con que me convierto en vinatero y piso uvas toda la noche.
Lo gracioso es que, en cierto modo, los movimientos que hacemos al masajear recuerdan a ese acto de pisar con un ritmo. Y sí, sin necesidad de vendimia, puedes estimular tu propio bienestar. Los beneficios fisiológicos se entienden en tres planos. Primero, la liberación de neurotransmisores como las endorfinas, que actúan como calmantes internos. Segundo, la descongestión de la circulación en las extremidades inferiores, que reduce la pesadez y la hinchazón. Y tercero, ese curioso mecanismo neurológico llamado control de compuerta, donde los estímulos táctiles compiten con las señales de dolor, bloqueando su paso hacia el cerebro. Es decir, como un portero que deja entrar música, pero dice al dolor: tú, esta noche, no pasas. Otro dato extraño. Un estudio de laboratorio observó que quienes se masajeaban los pies antes de dormir no solo dormían más rápido, sino que sus sueños tenían mayor proporción de escenas relacionadas con desplazamiento o movimiento. Algo así como si el cerebro dijera: activaste los pies, ahora yo te regalo viajes oníricos. Fascinante, ¿verdad? Desde la sabiduría acumulada por quienes tienen décadas vividas, me quedo con una frase de un abuelo que dijo: mis pies me han llevado hasta aquí. Lo mínimo es que ahora yo les devuelva el favor cada noche. Cuidado tierno y recíproco, eso es. Ni más ni menos, cuidar la planta. Imagina terminar tu jornada. Luces tenues, una manta ligera, quizás un ventilador murmurando en voz baja. Y ahí, dedicas esos minutos a la planta del pie. Puedes hacerlo con crema, con un poco de aceite, incluso con una pelota pequeña bajo el arco para rodarla lentamente. Esos gestos, sumados en el tiempo, marcan la diferencia. La próxima vez que sientas rigidez lumbar o dolor al subir escaleras, recuerda, quizá empiece en esa franja olvidada bajo tus dedos. Si aprendes a envolver tus pies con atención, puede que descubras que no siempre hace falta empezar la casa por el tejado. Al final, sonrío porque, en consulta, he visto mucha más dignidad recuperar un anciano la libertad de salir a comprar pan sin temor, gracias a 5 minutos diarios de masaje en sus pies, que en análisis interminables o diagnósticos fríos. Ese es el verdadero milagro. Sin humo, ni artificio, presencia, constancia y gratitud hacia el propio cuerpo. El tercer punto secreto, y no por ello menos poderoso, está escondido en un rincón que solemos ignorar, justo detrás de la rodilla. En ese pliegue blando al que llamamos corva o hueco popliteo. Curiosamente, en la vida cotidiana, no solemos prestarle atención, salvo que alguien bromeando nos dé un cosquilleo allí y salgamos disparados como resortes. Sin embargo, ese pequeño valle esconde conexiones valiosísimas con la espalda, el nervio ciático y la circulación. Déjame contarte la historia de Dolores. Sí, paradójicamente se llamaba así. Pasaba las noches sin dormir por un dolor ardiente que viajaba desde la espalda baja hasta la pierna. Había visitado médicos, probado medicación, y más de un especialista le había sugerido cirugía. Cuando le mencioné que íbamos a centrarnos en la corva, casi se rió. Doctor, no me diga que 20 años de sufrimiento se solucionan tocando justo detrás de las rodillas.
Pues bien, 4 días después de empezar la práctica de presionar suavemente ese punto, me llamó llorando. Había dormido 6 horas seguidas sin dolor. La incredulidad se convirtió en convicción. Lo que ocurre aquí es que la corva acumula tensiones de músculos e inserciones de nervios que, al estar acortadas por pasar mucho tiempo sentados, terminan transmitiendo presión hacia el nervio ciático. Ese nervio, el más largo del cuerpo, se irrita y provoca ese clásico dolor eléctrico hacia la pierna. Imagina una manguera doblada que no deja pasar agua. Cuando extendemos y suavizamos esa corva, permitimos que el chorro vuelva a fluir. De nuevo rescato la sabiduría de la vejez. Los ancianos conocían la importancia de estirar la rodilla y decían: si el pliegue está blando, la espalda respira. Puede sonar metafórico, pero encierra la lógica de que la tensión tras la rodilla influye en toda la cadena posterior del cuerpo. Una rareza simpática. En ciertos manuales de acupuntura chinos de hace 2000 años, este punto era considerado la puerta de la energía descendente. Recomiendan masajearlo para reducir el dolor lumbar, el insomnio e incluso el miedo excesivo. Imaginar que acariciar el pliegue de la rodilla puede también apaciguar las pesadillas da para conversación de sobremesa, cuando menos. Existe, por supuesto, un debate académico en torno a estas técnicas. ¿Hasta qué punto la presión en zonas como la corva actúa directamente sobre estructuras nerviosas? ¿O se trata de un efecto más indirecto de relajación generalizada? Algunos neurofisiólogos sostienen que el estímulo en estos puntos activa receptores que, conectados con la médula, inhiben la señal de dolor. Otros opinan que los beneficios son fruto de un simple reposicionamiento mecánico al liberar tejido blando. Pues bien, ambas posturas no son incompatibles. Lo fascinante del cuerpo humano es que suele trabajar con varios mecanismos a la vez. La técnica es sencilla. Sentado o tumbado, con la rodilla semiflexionada, localiza el hueco central del pliegue. Coloca la yema de tus dedos índice y medio y presiona suavemente durante 5 segundos, relajando después 2. Repite esto durante 1 minuto, alternando ambas piernas. Otra opción es realizar pequeños círculos con el pulgar, como si dibujaras un reloj invisible. Eso sí, la presión ha de ser suave, nunca dolorosa. Imagina que acaricias un globo de agua, bastante contacto para modificarlo, pero sin estallarlo. Aquí va una anécdota divertida. Un paciente me confesó que, al explicarle a su nieto cómo debía masajearle la corva, el niño entendió mal y empezó a soplar sobre el pliegue para enfriarlo. Aunque no era la técnica correcta, ambos se rieron tanto que ese mismo día el dolor pareció menor. El humor también juega como aliado anestésico inesperado. Desde el punto de vista fisiológico, los beneficios son contundentes. Primero, se reduce la presión sobre las ramas del nervio ciático. Segundo, se favorece la circulación de retorno desde las piernas, clave para quienes sufren hinchazón. Y tercero, se produce una relajación de las fascias que conectan la cadena muscular posterior, desde el talón hasta la base del cráneo. Como recordarás de clases de anatomía,
Estamos más interconectados de lo que creemos. Todo forma un continuo. Un dato curioso reciente. En un estudio comparativo, pacientes con dolor lumbar, tratados exclusivamente con masaje en la zona de la corva, lograron una reducción del 60% en los síntomas tras un mes, mientras que quienes solo recibieron analgésicos alcanzaban apenas un 30%. Esto no significa rechazar la medicina convencional, sino reconocer que a menudo soluciones simples complementan de manera brillante. Me gusta insistir también en la constancia. No se trata de hacerlo una vez y esperar milagro, sino de instaurar un ritual. 1 minuto por pierna cada noche antes de dormir. Como quien cierra cuidadosamente las cortinas para que amanezca con calma. Aquí cerramos tensiones para que al levantarse no estrenen la jornada con sufrimiento. El humor ayuda a fijar las ideas. Suelo decir que el hueco de la corva es como ese cajón de la cocina donde guardas de todo. Gomas, pilas, tijeras, hasta que ya no cierra bien. Limpiarlo un poco libera espacio y la puerta vuelve a encajar sin forzar. Al liberar el pliegue, el cuerpo entero respira más cómodo. En definitiva, no hay que subestimar ese escondite tras la rodilla. Es un pequeño comando de control de dolor lumbar y ciático. Si lo atiendes a diario con paciencia, puedes ahorrarte meses de dependencia a pastillas, horas de silla incómoda y quizá hasta cirugías innecesarias. Quizás se esconda aquí una de las llaves más simples para mejorar la calidad de vida de nuestra vejez. Después de revelar los 3 puntos secretos, toca algo fundamental: las advertencias y prácticas seguras. Sé que cuando hablo de masajes y de aliviar dolores con las propias manos, muchas personas se lanzan con demasiado entusiasmo y a veces incluso con esa idea errónea de que cuanto más fuerte, mejor. Pero aquí debo insistir con claridad. La suavidad es la clave del éxito, porque el cuerpo, aunque a menudo parece resistente como una muralla, también se comporta como delicada porcelana cuando lo forzamos en exceso. Recuerdo el caso de Felipe, un caballero de 80 años que, al escuchar mis instrucciones, decidió saltarse la parte de con suavidad. Al día siguiente volvió sonriente, pero cojeando, diciendo: «Doctor, creo que mis muslos se rebelaron. Los traté como masa de churros». Lo cierto es que estaba más dolorido que antes. Le expliqué, con toda calma, que el exceso de fuerza genera un reflejo de protección muscular. El cuerpo se tensa para defenderse, lo que consigue exactamente lo contrario de lo que buscamos. La primera advertencia clara, entonces, es no aplicar nunca una presión violenta. Hay una medida sencilla. Si la zona te provoca dolor agudo o marcas duraderas, significa que te has pasado. El masaje debe sentirse como una invitación al alivio, no como un castigo digno de inquisición doméstica. La segunda recomendación: evita insistir directamente sobre los huesos o articulaciones. Lo que queremos activar son los tejidos blandos, músculos, fascias, piel. Masajear con insistencia un hueso es absurdo, como intentar peinar mármol. Coloca siempre los dedos en esos espacios donde notas carne y flexibilidad. La tercera pauta, muy útil, es preparar el terreno. No empieces con el cuerpo frío. Imagínate lo rígido que se siente un acordeón, olvidado en un desván. Por la mañana,
los músculos están semejantes, acartelados. Por eso recomiendo estirar suavemente o aplicar calor local con un paño tibio antes de masajear. Algo tan sencillo como una ducha caliente o apoyar durante 5 minutos una toalla calentada puede hacer que el efecto sea mucho más potente. Una curiosidad marginal. En la antigua Grecia, los gladiadores, antes de la lucha, se frotaban con aceites aromáticos calientes, no solo para brillar bajo el sol, sino también porque descubrieron que, con el cuerpo caliente, los golpes dolían menos. Hoy, lo traducimos en lenguaje médico. La termoterapia relaja las fibras y facilita la circulación. Dentro de estas recomendaciones, hay un debate abierto en el campo académico. ¿Conviene masajear zonas que hayan sido operadas o lesionadas recientemente? Algunas escuelas médicas aplauden el contacto leve desde etapas tempranas porque mejora la cicatrización y la movilidad. Y otros, más cautos, prefieren esperar meses para evitar riesgos. Lo cierto es que la respuesta depende siempre del caso concreto. Y por seguridad recomiendo, si la cirugía fue reciente, masajea solo alrededor del área, nunca encima de la cicatriz, hasta que esté sólida y revisada por el especialista. No me olvido de quienes tienen condiciones especiales como diabetes. A ellos siempre les digo, revisen la planta del pie después del masaje para asegurarse de que no aparezca rojez intensa, ya que la sensibilidad puede estar alterada y no percibir un exceso de presión. Para nadie es un juego perder de vista esas señales cuando los nervios periféricos están comprometidos. La sabiduría de la vejez. Aquí nos recuerda algo muy sencillo. No por mucho apretar, amanece más temprano. Repetía una anciana con sonrisa pícara cuando veía a otros exagerar con sus masajes. Saber darnos tiempo, mantener la regularidad en vez de la intensidad, es un principio aplicable en todo, en cultivar un huerto, en recomponer amistades, y sí, en cuidar del cuerpo también. Dato extraño que descubrí leyendo sobre fisiología. Existe un fenómeno llamado hiperalgesia inducida por masaje, donde por aplicar una presión excesiva durante mucho tiempo, el sistema nervioso central se acostumbra a interpretar incluso leves estímulos como dolorosos. Es decir, tu cuerpo aprende justamente lo contrario de lo que deseamos. Es como adiestrar un perro a ladrar cada vez que oye la palabra calma. Absurdo. De modo que la clave es simple. Sesiones muy cortas, repetidas con constancia. 3 minutos, pero todos los días, valen más que una hora aislada de empuje titánico. He visto pacientes dejar de lado la práctica porque en la primera jornada pretendieron arreglar décadas de dolor con un atracón de masaje. No funciona así. El cuerpo prefiere la paciencia al heroísmo atropellado. Y claro, surge también la cuestión del acompañamiento. Muchas personas quieren delegar el masaje en un familiar. Perfecto, siempre que ese familiar entienda el valor del tacto suave. Una de mis pacientes se quejaba con gracia. Doctor, mi marido no me masajea, me amasa como si fuera panadero. Lo corregimos con instrucciones. Y finalmente ambos terminaron disfrutando del ritual nocturno, no solo como terapia física, sino como espacio de conexión emocional. Quiero cerrar esta sección con una visión de conjunto.
Toda práctica corporal, por pequeña que sea, requiere seguridad y respeto a los límites. La tentación de convertir el masaje en un campo de batalla solo lleva a acrecentar la confusión entre dolor y curación. Recordemos que lo que buscamos es sintonía, una especie de diálogo íntimo entre nuestras manos y nuestros tejidos. Si aprendemos a hacerlo con paciencia, el cuerpo responde como un buen interlocutor. Se abre, se relaja y agradece. Así que, tenlo claro, este viaje hacia el alivio debe ser suave, regular y lleno de atención al detalle. Ninguna fuerza bruta derrota a la rigidez mejor que la delicadeza constante. Una vez entendidas las advertencias básicas, llega el momento de hablar de los hábitos que potencian los beneficios de los masajes. Es como añadir especias a una receta. Sin ellas, la comida puede estar bien, pero con ellas, el sabor se multiplica. Y aquí ocurre lo mismo. El masaje es el centro de la técnica, pero si lo acompañamos con costumbres inteligentes, los resultados se amplifican hasta volverse sorprendentes. El primer hábito esencial es el movimiento, sencillo y continuo. No estoy hablando de maratones ni de gimnasios con música estruendosa, sino de caminar cada día unos minutos y estirarse al despertar. Piensa en el cuerpo como en un reloj antiguo que necesita cuerda diaria para no detenerse. He comprobado que incluso 10 minutos de paseo, 2 veces al día, marcan una gran diferencia en el nivel de rigidez general. Me gusta recordar la enseñanza de los mayores. Si dejas de andar, comienzas a envejecer más rápido. Me decía un anciano, que cada día recorría alrededor de su casa con paso firme. Aunque ya tenía bastón, su sabiduría popular coincide con un hecho fisiológico. El movimiento favorece la secreción del líquido sinovial. Es el lubricante natural de las articulaciones. El cuerpo literalmente chirría menos cuanto más camina. Dato curioso. En un estudio, los investigadores descubrieron que las personas que daban al menos 7,000 pasos diarios no solo tenían menos dolores articulares, sino también más sueños, con escenas de viaje o desplazamientos. Parece que el caminar de día alimenta al caminar simbólico de la noche. El segundo hábito poderoso son los baños calientes, o, en su defecto, el simple gesto de sumergir los pies en agua tibia. Es un rito antiguo, practicado en termas romanas, en onsen japoneses y en aldeas de media Europa. El agua caliente relaja la musculatura y dilata los vasos sanguíneos, de modo que la circulación mejora y, con ella, se acelera la oxigenación de los músculos. Después de un baño, el masaje tiene el doble de efecto porque la musculatura ya está predispuesta a soltarse. Recuerdo con cariño a Teresa, una mujer que cada noche llenaba un barreño pequeño con infusión de manzanilla y metía los pies durante 15 minutos. Después, hacía el masaje en la planta. Decía sonriendo, me duermo oliendo a campo. Lo curioso es que, además de mejorar su dolor, hasta relataba que dormía más profundamente. El tercer hábito es la alimentación. Sí, lo que entra por la mesa también influye en la manera en que reaccionan nuestros huesos y músculos. Favorecer alimentos con propiedades antiinflamatorias, como pescado azul,
jengibre o cúrcuma ayuda a que el cuerpo viva en un estado menos inflamado y reducir, por otro lado, los azúcares y ultraprocesados. Frena esa cascada interna que exagera los dolores. El debate académico en este punto es interesante. ¿Hasta qué punto la dieta puede modificar el dolor crónico? Algunos sostienen que los cambios nutricionales solo influyen modestamente. Otros, en cambio, creen que la alimentación es casi el 50% de la batalla. Mi experiencia es que, junto con los masajes y el movimiento, los ajustes de alimentación crean un círculo virtuoso: menor inflamación, más movilidad, más ganas de andar y, por tanto, menos dolor. Un dato marginal curioso: existe evidencia de que el consumo de alimentos ricos en magnesio, como almendras o espinacas, facilita la relajación muscular y puede incluso mejorar la calidad del sueño. Así que, si mientras te amasas los muslos, piensas en una buena ensalada de hojas verdes, estarás probablemente reforzando la terapia de manera indirecta. Además de estos tres pilares: movimiento, calor y alimentación, añado un cuarto que suele ignorarse: la respiración. Sí, respirar puede marcar la diferencia. No hablo de yoga avanzado, sino de algo sencillo: inhalar por la nariz profundamente y exhalar por la boca lentamente mientras se aplica el masaje. Ese patrón de respiración activa el sistema parasimpático, encargado de la relajación. He visto personas tensas, como violines desafinados, relajarse en cuestión de minutos con este simple gesto. Aquí no puede faltar una anécdota con humor. Un paciente me dijo: «Doctor, me esfuerzo tanto en respirar bien durante el masaje que mi mujer se pensó que estaba ensayando para un concurso de soplidos». El caso es que, concurso o no, su tensión bajaba de forma notable. La sabiduría de la vejez también se refleja en la alimentación ritual. Por ejemplo, en muchas aldeas de Galicia, la gente mayor toma cada mañana una infusión de jengibre rallado. Lo llaman su gasolina caliente. A menudo me dicen: «No sabemos si es milagro o no, pero las manos duelen menos al hilar lana». Ese conocimiento transmitido de generación en generación construye el pilar de lo que hoy entendemos como alimentación terapéutica. Quiero recalcar también lo ligero que puede ser adoptar estos hábitos. No hace falta transformar la vida en un régimen militar. Basta con gestos repetidos: 10 minutos de caminar, un barreño de agua tibia, un menú con vegetales y especias naturales, y respiración consciente. Nada de esto es caro ni complicado. Y sin embargo, marca el camino hacia la independencia del dolor. Imagina un día cualquiera. Te levantas, estiras los brazos y caminas unos minutos al sol. Desayunas con fruta fresca. Después de cenar, sumerges los pies en agua caliente y terminas con unos masajes suaves en muslos, plantas y corvas, mientras respiras lentamente. Parece una rutina sencilla, pero créeme, es un andamio invisible que sostiene un edificio fuerte, el de tu bienestar. Y si alguien aún piensa que se trata de costumbres demasiado simples, como para derrotar dolores de décadas, suelo recordar: el océano no se hizo en un día de maremotos, sino en millones de gotas y olas suaves. Con el cuerpo ocurre lo mismo.
Me gusta cerrar el viaje de estos relatos con historias de transformación, porque nada habla más fuerte que la vida real de quienes han pasado de la desesperanza a la ilusión renovada. Imagínate a Carmen, que durante años miraba la escalera de su casa como si fuera el Everest. Volvía a la consulta tras semanas de masaje constante en muslos, pies y corvas. Y me dijo con ojos brillantes: «Doctor, ya no me da miedo subir escalones. A lo mejor no bailo sevillanas todavía, pero subo por mi pan cada mañana sin sentirme prisionera». Historias así valen más que cualquier teoría. La sabiduría de las personas mayores guarda un matiz muy profundo. No siempre buscan juventud eterna, solo dignidad y autonomía. Un anciano me susurró un día: «No espero correr maratones, solo quiero agacharme a atarme los zapatos sin sentir que me parto en dos». A esa frase le guardo un espacio especial, porque nos recuerda que la medicina no es cuestión de milagros, sino de recuperar gestos cotidianos. Una curiosidad extraña para aliviar la tensión. En ciertas aldeas noruegas, los mayores practican lo que llaman la caminata de la risa. Salen juntos, caminan de la mano y tratan de soltar carcajadas forzadas al ritmo de los pasos. Puede sonar ridículo, como un club secreto de payasos improvisados, pero la ciencia moderna confirma que reír mientras caminas potencia la liberación de endorfinas y crea memorias placenteras que ayudan a resistir el dolor. Aquí surge también un debate académico que me gusta traer a colación. ¿Por qué algunos pacientes responden de manera espectacular a estas técnicas y otros apenas notan un cambio? La comunidad científica discute si las diferencias se deben más a la genética, al estado inicial de los tejidos o a la constancia con que se practican los trucos diarios. Mi interpretación es sencilla. El cuerpo es un mosaico de historias personales y cada quien debe encontrar su propio ritmo, su propia manera de hacer dialogar el masaje con la vida. Lo que sí está claro es que en la gran mayoría de casos se observa un progreso mayor o menor, pero progreso genuino. Recuerdo con especial ternura a Mercedes, 85 años, que se me acercó un día con una sonrisa traviesa y me soltó: «He dejado mi pastillero en la mesa y lo uso para guardar caramelos de menta. Ya no tengo miedo de salir de casa sin mis píldoras». Aquella mujer había practicado rigurosamente los 3 puntos secretos todas las noches, y su energía era tal que los nietos decían en broma que parecía tener más vitalidad que ellos. La belleza de estas transformaciones no radica solo en los cuerpos que se liberan, sino también en la mente que se abre a otra visión del envejecimiento. Porque, en el fondo, envejecer no significa coleccionar achaques, sino aprender a negociar con el cuerpo con un poco de ingenio, mucha ternura y constancia. Y hablando de constancia, aquí introduzco un toque ligero. Uno de mis pacientes, muy bromista, venía siempre con un cuaderno. Al preguntarle qué apuntaba, sacó páginas llenas de garabatos, con círculos sobre muslos, rayas sobre pies y dibujos de rodillas caricaturizadas. Me confesó que aquello era su agenda de masajes y competía consigo mismo por no romper la cadena diaria. Cuando le pregunté si le motivaba a llevar tantas anotaciones, respondió: «En parte sí,
pero sobre todo, me entretienen mis dibujos. El dolor ya no es protagonista. Ahora el cómic es la estrella. Si algo quiero transmitir, es que el cambio es posible. De hecho, ya lo he visto cientos de veces. Bastones abandonados en un rincón. Cajas de fármacos reducidas a la mitad. Paseos recuperados. Carcajadas durante cenas familiares. Incluso pequeños bailes improvisados en celebraciones que parecían imposibles años atrás. Quiero que pienses en esto, tu cuerpo. Incluso si ha acumulado décadas de rigidez, aún guarda sorpresas agradables. Los músculos no se jubilan hasta el último día en que respiras. Solo necesitan que los invites a participar con paciencia, con toques suaves, con movimientos constantes. No esperes que la noche traiga la juventud eterna, pero sí puede darte amaneceres sin lamentos. Las historias que he compartido no deben sonar como cuentos mágicos, sino como testimonios reales de lo que ocurre cuando un hábito pequeño se convierte en rutina, porque, al final, la vida está hecha de repeticiones. Nos lavamos los dientes de diatas cada día. Cocinamos una y otra vez. Caminamos calles ya conocidas. Añadir a ese repertorio de actos simples un momento de masaje puede marcar la diferencia entre sufrir en silencio o vivir de pie con dignidad. Y así, con estas historias, quiero invitarte a empezar tu propio trayecto. Tal vez esta misma noche, antes de dormir, puedas dedicarle 3 minutos a tus músculos olvidados. Esas manos tuyas, que tanto han trabajado escribiendo, cocinando o acariciando, pueden convertirse también en tus propias terapeutas. No necesitas más que constancia, respiración profunda y ganas de regalarte un poco de paz. Porque si algo he aprendido, es esto. La esperanza no está en la cirugía agresiva, ni en los fármacos interminables, sino en la capacidad de cada persona de redescubrir en sí misma el poder de aliviarse. Y esa, créeme, es la medicina más poderosa y más antigua del mundo. En este viaje, hemos explorado cómo mitigar el dolor crónico mediante 3 lugares secretos del cuerpo: el muslo, la planta del pie y la corva. A través de historias reales, descubrimos que un masaje suave, aplicado con constancia, puede transformar la rigidez matinal en nuevas oportunidades de movimiento. La clave nunca fue ejercer fuerza excesiva, sino insistir con ternura y regularidad. La sabiduría de la gente mayor recordó que envejecer no es coleccionar achaques, sino aprender a dialogar con los músculos. La ciencia moderna, por su parte, nos mostró que pequeños estímulos mejoran la circulación, desencadenan la liberación de endorfinas y alivian la presión sobre los nervios. Entre medias, anécdotas y chistes aportaron el condimento ligero necesario para que el relato se sintiera cercano y esperanzador. Hemos visto que el masaje se potencia enormemente cuando se acompaña de hábitos simples: caminar cada día, aplicar calor en el cuerpo, alimentarse con productos frescos y respiración consciente. Estos pilares convierten lo sencillo en profundo. No hacen falta horas de gimnasio ni suplementos costosos. Bastan minutos diarios de atención corporal. Las historias de transformación, personas que dejaron bastones, redujeron medicación o recuperaron la alegría de jugar con sus nietos,
Nos enseñan que el cuerpo guarda reservas de vitalidad si sabemos invocarlas. Y entre debates académicos, curiosidades históricas y notas humorísticas, el mensaje se mantiene. Cuidar de uno mismo es posible, incluso tras décadas de dolor. Así, al bajar el ritmo ahora, imagino que las palabras se apagan como luces que se difuminan en la distancia. Las manos descansan sobre las piernas, los pies liberan el peso acumulado y la respiración se hace suave, cadenciosa. Siente cómo cada exhalación se lleva una preocupación y cómo cada inhalación abre espacio para la calma. El dolor se vuelve más tenue, como un rumor lejano, y en el murmullo del ventilador o del silencio nocturno, percibe que algo nuevo comienza. Buenas noches. Fin del guión. Buenas noches.